Buenas tardes, profesor. En este video se va a realizar la explicación del algoritmo que grafica una función univariante y su aproximación mediante el teorema de Taylor. El teorema de Taylor dice que la función de x más delta x es igual a la función x más el gradiente numérico de f de x elevado a t, multiplicado por delta x más un medio multiplicado por delta x elevado a t, el cual está multiplicado por la matriz hessiana de f de x más t multiplicado por delta x y multiplicado por último, por última por delta x. Dado que el teorema de Taylor es una aproximación de f de x, en el algoritmo se va a ver la diferencia entre la gráfica de la función exacta y la función hecha por el teorema de Taylor. El problema se debe resolver es la gráfica de una función univariante y su aproximación mediante el teorema de Taylor, dadas las funciones y sus primeras dos derivadas en un intervalo de x sub a y x sub b, y los valores de delta x y t. En la gráfica se podrá observar las funciones originales de un color rojo y la función aproximada con el teorema de Taylor con un color azul. Pasando a la explicación del algoritmo realizado, se va a importar la librería SymPy para hacer el cálculo de la derivada. Se va a utilizar Matplotlib para poder crear el gráfico de las dos funciones y mostrarlo por pantalla. Y también la librería NumPy para determinar el intervalo a utilizar en el eje X. La primera función que se va a definir es la que evaluará la función con respecto a X, haciendo uso de eval y retornando el resultado. La segunda función creada calculará la derivada de la función con respecto a una variable x y retornará el resultado obtenido. La tercera función se encargará de crear el gráfico de las dos funciones, mostrando en color rojo la función exacta y en color azul con líneas punteadas la función aproximada. Con el uso de plot se utilizan los intervalos en el eje x y en el eje y, asimismo utilizando el intervalo que contiene los valores obtenidos con la aproximación de Taylor. En la siguiente parte del código se registran las variables básicas que se van a utilizar en las funciones definidas anteriormente. Partiendo por la variable x, que se utilizará para calcular la primera y segunda derivada, la función ingresada por el usuario, el valor inicial para el intervalo en el eje x, el valor final, delta x y un valor de t. Con estas variables se va a comenzar definiendo el intervalo en el eje x con el uso de NumPy y se crean las listas que contendrán los valores para la función exacta y la función aproximada. Asimismo, se hace uso de la función derivada para definir la primera y segunda derivada de la función original. En el ciclo for, que viene a continuación, se va a agregar los valores a la lista para que la función exacta y la función aproximada con el teorema de Taylor, siendo la variable approxTaylor, calcula con el uso del teorema de Taylor y agrega el valor con su respectiva lista. Luego de esto se muestra el gráfico por pantalla con los intervalos obtenidos. En este ejemplo se va a utilizar la función 2 por x al cuadrado con un valor de inicio de -1 y el valor final 1. También se definirá delta x como 0,001 y t con un valor de 1. En esta gráfica resultante, la cual se le hace el suficiente zoom, se puede observar la diferencia entre la función exacta y la función aproximada.